Micrófono abierto. Buenas noches a un nuevo programa de Micrófono Abierto por Canal 11. En esta ocasión estamos acá para hablar de lo que es la dictadura y la marcha del silencio. Nos visitan Camila Mayo. Buenas. Diego Brum, más conocido como Pichón. Bueno, ¿qué fue la dictadura cívico-militar? Bueno, como para arrancar. Una pregunta suavecita para arrancar. La dictadura cívico-militar fue una consecuencia de la teoría de la seguridad nacional, de la doctrina de la seguridad nacional, desarrollada por Estados Unidos a partir de la doctrina Monroe de América para los americanos, donde Estados Unidos cuida su patio trasero y bajo el pretexto de impedir el avance del comunismo, desarrolla en América Latina, a través del instrumento que son las dictaduras cívico-militares, como en el caso nuestro, profundas transformaciones económicas. Se usan los pretextos políticos para desarrollar esas transformaciones. Y bueno, en el marco de la dictadura, o anterior al marco de la dictadura, se desarrolla la doctrina en la seguridad nacional que se trasplanta para América a través de la Escuela de las Américas en Panamá, donde se preparan a los ejércitos latinoamericanos justamente para la represión de los pueblos latinoamericanos que estaban actuando en contra de los intereses de Estados Unidos. Estaban actuando por sus propios intereses. Y bueno, y eso fue la dictadura que comienzan en la década del 60, como la dictadura de Brasil, Paraguay, que ya venía desde bastante antes, y en la década del 70 tenemos la nuestra, pues tenemos la argentina, tenemos la chilena, es decir, y que además de ser parte de una doctrina general, actúan coordinadamente. Es decir, la represión se hace continental y ahí surgen cosas como fue el Plan Cóndor, que es la coordinación represiva de todas las dictaduras sudamericanas, por lo menos. El Plan Cóndor es responsable de la desaparición de miles y miles de americanos, latinoamericanos, además de ser responsable de miles y miles de muertos. Pero para hacerlo muy resumido, yo diría que por ahí. Viene por ahí. Recién me comentabas que en la década del 70 comenzó en Uruguay. ¿Cómo se encontraba el país en esa época? ¿Cómo afrontó lo que fue la dictadura militar? Bueno. Siempre tratamos de recordar y contarle un poco, sobre todo a la gente que no vivimos esa época, los más jóvenes, entre comillas, contarles lo que estaba pasando en el país, cómo estaba el Uruguay y cómo afrontó esa época. Claro, el Uruguay venía desde mediados de los años 50 profundizando la crisis económica y la crisis social. En la década del 60 es
no solo en Uruguay, en muchos países, pero concretamente vamos a referirnos acá, se da un aumento muy grande de las luchas populares, las luchas por trabajo, las luchas por salario. Acá tuvimos, que fue muy importante, el movimiento por la tierra, sobre todo encabezado por los peludos, pero que antes de eso habíamos tenido, por ejemplo, acá todo el tema de las huelgas arroceras, que terminaron con un triunfo de los trabajadores y una gran derrota a la vez, ¿no? Porque consiguen el salario mínimo que se planteaban, es decir, los objetivos de la huelga arrocera se consiguen, pero a la vez todos los que participaron en la lucha pasaron a integrar listas negras y no consiguieron trabajo nunca más en el departamento. Entonces, si bien fue un triunfo popular, a la vez fue una gran derrota, porque despedazó todo el incipiente movimiento de trabajadores arroceros. Después, en esas luchas campesinas, digamos, de trabajadores del campo, fueron muy importantes de los trabajadores de Utah. Hicieron 3 marchas desde Artigas hasta Montevideo, una de ellas pasó por acá, si no recuerdo mal fue en el año 66, que estuvieron varios días acampados acá en 33, primero en el río, y después cuando empezó a llover y a crecer el río, la parroquia San José Obrero lo recibió a los peludos, incluso una compañera peluda muere acá en 33, que está en el cementerio de 33, Lourdes Pinto. Digamos, todo eso sensibilizó mucho al interior del país, porque ver las condiciones en que vivían y que estaban y hablar con los peludos, yo de los arroceros no tengo recuerdos porque era muy chiquita todavía, y más bien la historia leída y contada lo que tengo, pero de los peludos yo era un adolescente y conviví con ellos, traté de... El movimiento solidario que se dio sobre todo entre los jóvenes acá en 33 fue muy importante, ayudarlos, y nos sensibilizó mucho, y pasó en todo el país, ¿no? Pasó en todo el país. Eso sumando a un movimiento obrero que venía creciendo en sus luchas, fruto de la pérdida salarial que tuvo en toda la década del 60. Y que hace tal vez su mayor explosión en lo que son las movilizaciones del año 68. Las movilizaciones obrero-estudiantiles que fueron muy importantes, que dejaron el saldo de 3 estudiantes muertos, que dejaron el saldo de muchos trabajadores detenidos, militarizados y detenidos, como fue el gremio de los bancarios. Acá en el cuartel de 33 trajeron unos cuantos para acá que pasaron por ahí, que son en el año 68. Y bueno, o sea, tenía un movimiento estudiantil, un movimiento social encabezado por los trabajadores, cada vez con mayor fuerza y cada vez sufriendo una represión más fuerte.
Estamos hablando del 66 en adelante. Eso sumado a que las preparaciones y los rumores del golpe eran cada vez más frecuentes, es decir, estaban arriba de la mesa. En el 66 prácticamente se estaba esperando el golpe de Arredondo, que al final no se dio, pero prácticamente estuvo ahí arriba de la mesa. Tal es así que el movimiento obrero decide que la dictadura se enfrenta con la huelga general. Una decisión que viene de mediados de los años 60, es decir, no se toma en el 73 cuando el golpe, una decisión que... Se puede decir que las condiciones estaban dadas para que la dictadura llegara. Que venía cada vez más difícil la mano, porque es decir, a los reclamos del pueblo trabajador, a los reclamos sociales, se respondía cada vez con más violencia. A la vez, un movimiento guerrillero que también en esas condiciones encuentra condiciones favorables para el crecimiento, una guerrilla urbana, y que bueno, en el 71-72 va a haber la gran represión al movimiento guerrillero. Pero no podemos olvidarnos tampoco que a comienzo de la década del 60 se da la conjunción política de las fuerzas populares y la creación del Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio fue la expresión de todas las fuerzas que estaban enfrentadas a la oligarquía, que pensaban que había que crear un mundo mejor, que pensaban que los derechos de los trabajadores y los derechos de los desposeídos tenían que ser puestos en primer lugar. Ahí se da una gran conjunción política que no es solo de izquierda, si bien está el Partido Socialista, está el Partido Comunista, está el PDC, que no era de izquierda, el Partido Demócrata Cristiano, hay sectores del Partido Nacional, como el sector de Enrique Erro, que se suman al Frente Amplio, hay sectores del Partido Colorado, como el sector de Álvaro Bayo, que se suman, son fundadores del Frente Amplio, no es que vengan después, son de los fundadores del Frente Amplio. Y bueno, y en ese marco se dan las elecciones del 71, que es las primeras elecciones que participa el Frente Amplio, sacando una cantidad respetable de votos. Es decir, nunca la izquierda, por llamarlo de alguna forma, en el Uruguay había tenido tantos votos en una elección como la que tuvo el Frente en el 71. Si bien antes habían habido algunos intentos de unidad, como el Fidel y otras cosas, nunca no pasaba de senador. En el 71 se da la aparición de una fuerza importante de izquierda que lleva incluso a respuestas de la oligarquía. Por ejemplo, en los días previos a las elecciones circulaba el plan de 24 horas de Brasil, de que si ganaba el Frente Amplio en 24 horas ellos ocupaban Uruguay. Es decir, ese es un plan real, no es un invento de hoy día. Es decir, la dictadura brasileña no estaba dispuesta a que Uruguay tuviera un gobierno de izquierda. Cuando digo la dictadura brasilera, digo que Estados Unidos no estaba de acuerdo que pudiera darse un gobierno de izquierda, una posibilidad de un gobierno de izquierda en Uruguay. Y bueno, y ya se venía con un recorte cada vez mayor de las libertades,
desde el año 68 justamente, que el gobierno de Pacheco gobierna prácticamente bajo medidas prontas de seguridad todo el periodo. Y la represión contra los trabajadores, la represión contra el movimiento obrero, la represión contra el movimiento estudiantil es cada vez más fuerte, ¿no? También la represión contra la guerrilla, ¿no? Una vez pasadas las elecciones, es que el ejército comienza a participar de la represión directamente. Antes, digamos, habían prestado los cuarteles para que algunos trabajadores militarizados y eso, ahí se da la creación de las fuerzas conjuntas y la declaración de guerra interna en abril del 72. Y bueno, ya ahí Se distorsiona el país. es como una bola de nieve que viene avanzando cada vez más hacia la dictadura y no hay quien la pare. Una vez 73 la dictadura, ¿verdad? Sí. Una vez llegada la dictadura, contanos lo que se pueda contar en televisión. Si hablamos de restricciones o violaciones de los derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Uruguay estaba dividido en ciudadanos de 3 categorías. Los ciudadanos clase A no tenían problemas. Los ciudadanos clase B, que tenían problemas sobre todo para conseguir determinados trabajos. Si vos tenés la clase B, entrar en los organismos del Estado, por ejemplo, era muy difícil. Y los ciudadanos clase C, que no teníamos ningún derecho. Era todo lo que en la clase C entraban todos los ciudadanos que de una forma u otra se oponían a la dictadura y creían en la democracia. Ahí tenés desde Selmar Michelini a Gutiérrez Ruiz, por nombrar los dos políticos que justamente son los que dan inicio a las marchas del 20 de mayo y el aniversario de su muerte, hasta los miles y miles de ciudadanos que pasaron por las torturas, es decir, la tortura más atroz que puedas imaginarte, las pasaron. De película de terror, digamos. Sí, y en general en las películas se quedan cortos. Con las cosas que pasaron en nuestros cuarteles, en general en las películas se quedan cortos. Bueno, tenés muchísimas de esas personas, muchos compañeros que fueron asesinados en las torturas, como el caso de Lucho Batalla, que ahora el 24 va a ser un nuevo aniversario de su asesinato. Otros que son asesinados en la calle, como el caso de Mario Buren, acá en 33, que lo asesinó la policía porque lo traían y se le escapó corriendo, se subió a un techo y bueno, lo bajaron a los tiros como quien caza un pajarito. Y quedó por eso. Lo de Batalla se supo que había sido un asesinato porque hubieron quienes se movieron, el cura Lazarte fue fundamental, para conseguir que se abriera el cajón y se le hiciera una autopsia, porque la orden era enterrarlo en cajón cerrado.
Bueno, y ahí juega un papel importante el hermano del Nucho, que era su jefe de policía, y que da la orden de que se abre el cajón, autoriza que se abre el cajón, y ahí se pudo comprobar que había sido asesinado en tortura, es decir, que no había sido un paro cardíaco, sino que le habían reventado el vaso. Te hablo de los ejemplos de acá de frente. Sí. Porque si no se hace interminable. Y bueno, y por el cuartel acá, es decir, una cosa que hay que entender es que si bien lo del Nucho fue en cierta medida una excepción, porque no murieron más compañeros, podía haberle pasado casi a cualquiera de los que estuvimos en el cuartel en esos días. Es decir, son incontables los compañeros que perdieron el conocimiento, que estuvieron 24 horas sin conocimiento por consecuencia de la tortura y el agotamiento. Tuvimos un poquito más de suerte que el Nucho, ¿no? Pero es decir, le podía haber pasado a cualquiera de los... Y te estoy hablando de compañeros que tuvimos en la guerrilla, yo estuve en la guerrilla, a compañeros que nada, que no tenían nada que ver con nada, que pasaron... Que solamente pensaban diferente. Simplemente pensaban que nuestro paisito merecía que tuviera cambios importantes en cuanto a la construcción de una sociedad más justa. Y la pasaron tan feo como cualquiera de nosotros. No hay excepciones. No, era el trato común. La tortura totalmente desenfrenada era el trato común. Muchas veces escuchamos hablar sobre los detenidos desaparecidos. ¿Qué significa exactamente ese término? Bueno, dentro de esa represión tuvimos los compañeros asesinados en la calle, los compañeros asesinados en la tortura y los compañeros desaparecidos, que no se supo más nada de ellos. Muchos de nosotros, es decir, pasamos por la tortura y después pasamos por la cárcel. Hubieron muchos compañeros que pasaron por la tortura y nunca más supimos de ellos. Compañeros que desaparecieron en los cuarteles. Algunos compañeros, algunos fueron vistos por otros compañeros en determinadas condiciones, pero después no se supo más nada de ellos. De algunos hemos encontrado los restos, pero es decir, tenemos 192 compañeros que desaparecieron, 192 compatriotas que desaparecieron, en el marco del Plan Cóndor, justamente, que hablábamos hoy. Es decir, no es que desaparecieran todos acá en el Uruguay. Muchos de ellos estaban en Argentina, muchos estaban en Chile, algunos en Paraguay, algunos en Colombia, y bueno, fueron detenidos en esos lugares y desaparecieron. Muchos de ellos fueron traídos de esos otros países a Uruguay, desaparecidos acá. Ahí entra lo que fueron los famosos vuelos de la muerte en Argentina, eso está comprobado, es decir, no es especulación. El primer y segundo vuelo, por lo menos, que trajeron desde Argentina compañeros que habían sido detenidos allá, porque iban oficiales desde Uruguay a torturar e interrogar a los uruguayos detenidos en la Argentina.
Y algunos los trajeron, y bueno, la inmensa mayoría de los que trajeron desde esos lugares desaparecieron, y nunca más supimos de ellos hasta que algunos se han encontrado. La tierra hablaba y hemos encontrado los huesitos. Pero es decir, los detenidos desaparecidos son eso, personas que fueron detenidas por la represión sudamericana, en este caso, aunque en Centroamérica pasó lo mismo, y de los que los desaparecieron. Claramente respondiste la pregunta. El impacto de la dictadura, cultural y socialmente, ¿cómo lo viste al país? ¿Cómo lo viviste? Bueno, cambió mucho. Cultural y socialmente cambió mucho. Yo que sé, acá en 33, por ejemplo, 33 en la década del 60 era un gran polo cultural. Teníamos 3 teatros, es decir, 3 lugares donde se juntaba la gente a hacer teatro. Cantores había en todas las esquinas, cantores y guitarreros. Los olimareños no son una casualidad, son una consecuencia del movimiento cultural, lo mismo que el Rubio Lena, tal vez son las expresiones más acabadas, las mejores, pero son parte de todo un movimiento que se daba. Es decir, nosotros en magisterio, por ejemplo, yo estudiaba magisterio y teníamos un grupo que salíamos por las escuelas, sobre todo por las escuelas rurales, donde hacíamos teatro, hacíamos danza folclórica, algunos compañeros cantaban, hacíamos todo un combo ahí de actividades culturales, pero no éramos una excepción, éramos un grupo de tantos que hacían actividades culturales y que salíamos a donde fuera. Bueno, todo eso lo terminó la dictadura. Y de todo eso 33 no se ha recuperado, por ejemplo. Es cierto que ahora hay un poquito más, parecería, pero nunca más fue lo mismo. Nunca más, nunca más. Y no sé qué te parece a vos. Sí, eso tenés que hablarlo vos. Después yo te cuento mi perspectiva. Porque si no monopolizo todo. No. Y sí, nuestro país cambió radicalmente con la dictadura. Y bueno, y el problema es que tengamos memoria, que recordemos las cosas que pasaron, que tratemos de entender por qué pasaron, porque no es lo que yo diga, porque lo dije, porque viví aquella época, pero que tratemos de verla, porque hay grandes cosas que se mantienen por los mismos carriles. Por ejemplo, te hablaba hoy de la doctrina Monroe, de América para los americanos, y no es muy distinta a la doctrina Trump. ¿No? Hablábamos de la teoría, de la doctrina de la seguridad nacional, y no es muy distinta del escudo de las Américas que vemos hoy y que tantos claman que Uruguay tiene que estar ahí, que debería estar en el escudo de las Américas. Cambió el supuesto enemigo, pero no cambió el contenido. En aquel momento
Los enemigos eran los comunistas, y eran comunistas todos los que querían, aspiraban a algo un poquito mejor, eran comunistas. Y hoy es el narcotráfico. Pero son narcotraficantes, si no lo son, te lo inventamos, no hay problema. Si no hay un clan, te inventamos el clan de los sobres, como lo inventaron para sacar a Maduro. Entonces, las similitudes son muy grandes y bueno, y la historia tiende a repetirse. Y si no tenemos memoria, vamos a volver a caer en las mismas cosas que ya pasamos y que son terribles. Es decir, la década del 70, 80, una década terrible para el pueblo uruguayo. No solo para los que estuvimos presos, para los que vivían en la calle. Porque si vos no eras un ciudadano clase A, o sea que apoyaba y estaba de acuerdo con la dictadura, la pasabas mal. La pasabas mal desde el tema para conseguir un trabajo, desde el tema de la vigilancia que tenías, que no tenías derecho a expresarte, que no tenías derecho a nada en la calle. Y nuestro pueblo la pasó muy mal. Y no podemos olvidarnos de eso y no podemos perder de vista las causas, no podemos mentirnos con las causas, acusar a los tupamaros de que fueron los responsables y olvidarnos de que fue una doctrina generada por el imperio para mantener su dominio y que la extendió en toda América Latina, es decir, no fue solo donde había movimientos guerrilleros, la extendió en toda América Latina. Y bueno, y hoy se está viviendo un imperio en crisis mayor que la crisis que se vivía en aquellos años, y que está, con otras palabras, pero reviviendo la misma doctrina. Hablando de movimientos y de recordar, otro tema que hoy nos trae acá es la marcha del 20 de mayo. ¿Cómo surge la marcha y por qué el 20 de mayo? Acá te va a contar la compañera eso. Bueno, la marcha del 20 de mayo, en realidad, en Montevideo sería es la número 31 en realidad, porque es a partir del asesinato que se me fueron los nombres, Selmar Miquelini y Gutiérrez. Y Héctor Gutiérrez. Bueno, y a partir de ahí, cada 20 de mayo se marcha como en realidad como aniversario, pero en realidad es como reclamando, como que fueron las muertes que más impactaron. Quizás. ¿Y qué representa esta marcha para los familiares de los desaparecidos? Y es una búsqueda de verdad, en realidad, porque se supone que quienes tendrían que garantizar en un momento que era el Estado la seguridad y los derechos de los ciudadanos reprimieron todo eso y muchos no se saben dónde están, como decía Pichón hoy. Hasta que han aparecido restos no se sabe dónde están. No hay respuestas por parte del Estado tampoco, que tendría que garantizar las respuestas también. Dentro de la marcha se elige el silencio como algo característico. ¿Esto por qué es? Justamente porque se está recordando y se está exigiendo por aquellos que no están, por los que no pueden hablar. Los desaparecidos no solo los mataron, le negaron absolutamente todo derecho, hasta el derecho de ser enterrado por sus familiares. Los desaparecieron. No tienen voz. Entonces, en esa noche, es decir, todos sumamos nuestro silencio al silencio de ellos. Y después de tantos años, ¿por qué creen que es tan importante seguir reclamando? Bueno,
Yo creo que es muy importante por dos cosas. Uno, porque no podemos perder la memoria, no podemos olvidarnos de lo que pasó, no podemos dejar de pedirle a los responsables que nos den después respuesta, el responsable del Estado. Ujú. Y los otros son ellos, son los jóvenes que se suman. Desde el momento que aparecen jóvenes sumándose a la lucha, es algo que ha valido la pena. ¿Creen que el gobierno uruguayo ha avanzado en las investigaciones de los desaparecidos? Para mí no. ¿Dónde está? No, para mí no. O sea, los avances han sido que el equipo de antropólogos pueda entrar a los cuarteles y pueda, pero como que siguen trancando muchas cosas. Siguen trancando las investigaciones, las búsquedas. Claro, además, no podemos olvidarnos que el ejército, como institución, es parte del Estado uruguayo. Uh-huh. Y el ejército como institución sabe lo que pasó y saben dónde están, y 50 años después se siguen guardando silencio, se siguen negando. O sea que hay por lo menos una buena parte del Estado que su respuesta a los reclamos es el silencio. Y otra parte que ha hecho algo poco, no suficiente, por encontrar a los desaparecidos. Y es como una cuenta regresiva porque el tiempo pasa y los que pueden hablar, el tiempo se les acaba. Sí, probablemente. Se los van a llevar a la tumba. Ese camino va a avanzar muy poco. Va a avanzar muy poco porque si en 50 años no han estado dispuestos a romper su silencio, es muy difícil que cambien de actitud, salvo que se les aplicara las mismas normas que aplicaban ellos, pero eso es imposible, ¿no? Y no es humano hacerlo tampoco. Es decir, no estoy diciendo que se los torture, sí. bien claro. Es decir, la única forma que se le podría sacar algo de la verdad sería aplicándole esos métodos que nadie en una democracia y nadie de los que de una forma u otra hemos luchado por tener un país mejor, estamos dispuestos a tolerar. Hablando de la marcha del silencio, ¿cómo ven las nuevas generaciones? Recién la apuntaba hacia ella, el compromiso de las nuevas generaciones en la marcha del silencio. ¿O cuán importantes son las nuevas generaciones? Bueno, acá en 33 la marcha del silencio comenzó a realizarse por inquietud y esfuerzo organizativo de los jóvenes de 33. Es decir, no fuimos nosotros los viejos los que dijimos los impulsores. marchar. Fueron los jóvenes los que creyeron en la importancia de la marcha y que la entraron a organizar, y durante muchos años fueron los jóvenes los que la organizaron. Últimamente la organización de los jóvenes ha estado más floja y un poco le hemos dado una mano todos los que Claro, estamos, se creó una coordinadora, vamos a decir. Claro, todos los que estamos en la vuelta ahí, que se creó una coordinadora, que además los que veníamos trabajando por los sitios de la memoria, por la memoria de los desaparecidos, una conjunción de cosas, bueno, trabajamos todos juntos en la organización. Pero ya te digo, es decir, el compromiso de los jóvenes y la necesidad de los jóvenes
es la que nos llevó a que ahora ya haga 11 años que estamos marchando. Sí, 11 años y sería la 12ª marcha. Que en realidad estuvo la pandemia en el medio, pero la forma que improvisamos de marchar era sacarse una foto y decir presente, porque no podíamos. Sí, recuerdo. ¿Cuál importancia, hablando de eso, de la tecnología, han sido las redes sociales en la organización, sobre todo de la marcha? Ay, nos reayudan, las redes nos reayudan a... O sea, hoy por hoy está reinstalada la marcha, en realidad, porque es como, desde que se hizo, como nunca paramos de marchar, es como que se sabe que el 20 de mayo se marcha en el 3 Ujú. Bien. por la marcha de silencio, pero en realidad al principio era solamente, por ejemplo, en los medios de prensa, ahora que está Instagram y todo eso. Sí. Lo difundimos por ahí, en realidad, es difundir por ahí. Los medios de comunicación, boca a boca. sin duda, que nos sirven a todos para Sí. difundir todo, sobre todo las nuevas generaciones que lo manejan mejor. Bueno, para cerrar esta entrevista, que fue entrevista y clase de historia, prácticamente, para la sociedad en general, ¿cuál creen ustedes que es el significado de la marcha? Porque están los que militan como ustedes, pero para el resto de la sociedad que de repente no está tan integrado o lo mira de afuera, ¿cómo creen que se integran o que lo ven? Ay, es que hay dos, hay como dos opiniones. Tipo, no, tres en realidad, porque están tipo los que están de acuerdo con la causa, pero no marchan. Después están los que ven la marcha pasar todos los años. Yo a veces cuando voy en la marcha pienso eso, tipo, están todos los años ahí y nos ven marchar en silencio y hay gente que no sabe por qué lo estamos haciendo. Uh-huh. Como que no lo saben. Y después están los que como que por ejemplo, nos dicen que marchemos por otra cosa, por ejemplo, que nos organicemos a marchar por otras cosas. Como que piensan que es mentira eso. Como que no... Pero de cualquier modo para nosotros es no bajar los brazos y buscar la sensibilización de la gente. Sí. Y hay un aspecto que se ha dado en estos últimos 3 años que yo lo quiero remarcar, y es lo respetuosa que ha sido la gente con las manifestaciones del 20. Porque además, digo estos 3 últimos años, porque estos 3 últimos años hemos hecho la siembra de margarita. Sí. Sí. Y las margaritas han durado meses en los bulevares. Terminan deteriorándose, por supuesto, ¿no? Pero nosotros cuando hicimos la primera siembra pensamos que si duraban 24 horas... Sí, era mucho. Si duran 24 horas, duraron meses. Y el año pasado también duraron meses. Y entonces, por lo menos acá en 33 se viene dando ese respeto, que creo que es importante porque es parte si no hay cierto respeto, es imposible la comprensión. Entonces, sí, incluso los días de la marcha mismo que en locales comerciales, porque el año pasado no, pero los años anteriores siempre vamos por Junta de la Valleja. Y ha pasado que por Junta de la Valleja, claro, vinimos en silencio y bajan la música. Y eso está bueno, mientras uno va marchando, porque sentís que están respetando la marcha. Porque debe ser raro que todo el mundo vaya en silencio y tengas la música re fuerte, se ve que se sienten incómodos, no sé, y bajan la música. Debe ser la única marcha que se hace en silencio. Sí. ¿Qué se siente marchar en silencio? Y es duro. Y es duro, la procesión va por dentro cuando marcha en silencio. Y sobre todo cuando participás de alguna marcha, como en la marcha de Montevideo, yo participé un año, que es multitudinaria,
y en esa multitud lo único que sentí es el ruido de los pies, el chas-chas de los pies. No sé, te conmueve, te conmueve. Y bueno, y acá también, acá es emocionante participar, sobre todo cuando, para mí, por ejemplo, cuando miro y veo tantos gurises jóvenes marchando alrededor nuestro, la verdad que es muy lindo, es una emoción muy linda. Es muy importante mantener viva la memoria colectiva. Claro, de la sociedad. Y hablando de eso, déjame pasar un aviso más. 20 de mayo, el mes de mayo es el mes de la memoria. En ese marco que vamos a realizar las actividades del 20 de mayo, empezando con la siembra de margaritas, la marcha. Y después tenemos un par de actividades el 21 y el 22 de mayo. A la Cámara haga la invitación. No, la va a hacer ella la invitación. Ah, bueno, claro. Bueno, el jueves 21 vamos a estar haciendo, en realidad es la proyección de un documental que se llama Donde estemos juntas, que son relatos de expresas adolescentes, y va a ser en el Centro Democrático a las 19 horas. Ese sería el jueves 21. Y después el viernes 22, en el Salón Azul de la Casa de la Cultura, va a haber un conversatorio sobre perspectiva de género en el pasado reciente y en la actualidad, y eso sería a las 19 horas también, y vamos a tener una intervención artística al cierre, que es Florencia Cabrera, va a estar cantando unas canciones ahí, así que esperamos que vayan los 3 días, son muchos días de actividades, pero contamos con la presencia de la gente. Claro, en el conversatorio va a estar la compañera Sandra Díaz, va a estar Beatriz Pereira y Nivia Díaz. Son las 3 compañeras que van a estar. Bien. Es decir, ambas actividades son recordando y moviendo a expresas políticas. Es decir, tanto Sandra como Beatriz como Nivia son compañeras que estuvieron presas acá, compañeras de acá. Uh-huh. Y la otra actividad es en torno a las jóvenes que estuvieron presas en lo que era la cárcel de Cabildo. O sea, son las 3 actividades por la memoria. Presas siendo adolescentes. Sí, presas adolescentes en ese momento. Bien, quedó más que claro, creo que bastante al día nos dejaron, que han hecho las invitaciones. Bueno, por parte nuestra, agradecerles por venir, por contar parte y resumida clase de historia. Se agradece. Y bueno, las puertas del micrófono abierto siempre están abiertas para cuando quieran venir a comunicar y a ponernos al día de cualquier actividad que tenga. Impecable. Y te agradecemos muchísimo. Yo pensé que veníamos simplemente a difundir las 3 actividades, no pensé que íbamos a entrar a escarbar más en el pasado reciente, sino capaz que hubiera pensado alguna cosita, porque todo estuvo perfecto. Muy improvisado. Pero de mi parte me encantó estar acá con ustedes. Y yo estoy a la orden cuando lo que precisen, no hay ningún problema. Yo más que agradecida porque está buenísimo cuando nos invitan o cuando nosotros pedimos un espacio y que nos acepten. Así que más que agradecida. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue un capítulo más de Micrófono Abierto, donde se le da el espacio televisivo y en redes sociales a quien tenga algo más que interesante para contar, como fue en este caso hablar un poco de la historia uruguaya y de las realidades que se vivieron. Así que nos vemos por ahí, martes y jueves por Canal 11, Micrófono Abierto. Y así cerramos el programa de hoy. Gracias por estar del otro lado.
Esto fue Micrófono Abierto. Nos volvemos a encontrar de martes a jueves a las 20 horas por Canal 11.